¿Vamos? Bien, buenos días, doctora Llenao, bienvenida nuevamente. Gracias, buen día. Bueno, buenos días, también vamos a saludar al jurado y presentar nuevamente de los concursos número 265, 266 y 273 a la doctora María Sol Valero y al doctor Marcos Moreno. Nuevamente, por supuesto, les reiteramos el agradecimiento por su participación en estos concursos. En este caso, la doctora Llenao postula para el concurso número 265. ¿Sí? Bueno, bienvenida nuevamente, doctora. Vamos, como le decía, a continuar con esta etapa técnica. En este caso va a ser su examen oral. Como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí, como puede ver, va a tener un reloj en la pantalla, ¿sí? Para poder ir ordenando su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Bueno, Bueno, adelante, doctora, y suerte. bueno, gracias. Bueno, buen día. Yo voy a exponer en esta oportunidad las medidas de coerción, específicamente la prisión preventiva y cómo impactó en el sistema acusatorio a partir de la modificación del Código Procesal de la provincia de Neuquén. La implicancia o las actividad desde la defensa, en qué instancias hay que trabajarlas y una propuesta como defensora de la implementación de una oficina que se llama Oficina del Servicio de Antelación al Juicio. Bueno, en el Código Procesal de la provincia de Neuquén se establecen como medidas coercitivas a partir del artículo 110. Las medidas coercitivas lo que pretenden básicamente es imponer restricciones de derechos con el fin de poder controlar o asegurar el proceso y este aseguramiento del proceso con estas limitaciones requiere que sea durante un tiempo, sean temporales. Muchas veces las medidas de coerción se vinculan o pueden entenderse análogamente a las medidas cautelares, pero hay una diferenciación. Las medidas de coerción son medidas que se disponen desde la autoridad y se compele a la persona sujeta, pasiva, a el cumplimiento de las mismas para asegurar el fin del proceso. En cambio, las medidas cautelares lo que tienen es la prevención de causar, de prevenir la producción de un riesgo, obviamente con el fin directo de eh, que el proceso se lleve a cabo. En el avance del articulado del Código Procesal, en el artículo 113, actual al día de la fecha, el legislador estableció cuáles son las medidas de coerción. ¿Qué significan estas medidas de coerción? Son las posibilidades que tienen los magistrados de imponerle obligaciones a las personas sujetas en un proceso penal. Establece específicamente cinco posibilidades o le da a los operadores cinco alternativas. La primera señala como la posibilidad de exigirle al imputado que se someta al control o vigilancia de una autoridad o de un órgano que esté determinado. Se le puede exigir también a la persona que se presente ante un organismo determinado o una persona determinada, podría ser un órgano de contralor. Se le puede también cercenir lo que sería la libertad ambulatoria como una cuestión de prohibición de salir del país, con una prohibición de acercarse a un lugar, con una prohibición de tomar algún tipo de contacto con alguna persona. También otra de las posibilidades es la posibilidad de exigirle una caución económica a los fines de que ese depósito económico garantice que la persona va a estar sometida al proceso. También se le da otra posibilidad u otra alternativa que tiene que ver con, para el caso de que denunciante, víctima, imputado convivan, se lo pueda expulsar del domicilio. Neuquén tiene también como medida coercitiva dentro del abanico de posibilidades con las que cuentan los operadores es la prisión preventiva con modalidad domiciliaria, es decir, lo que conocemos como prisión domiciliaria. Y por último, en su último inciso, está la prisión preventiva como medida más gravosa. Eh, el código, en un análisis sistemático, a partir del artículo 114, está la medida más gravosa, conocemos de máxima, que es la prisión preventiva,
que es la medida cautelar que restringe la libertad ambulatoria. ¿Qué establece el artículo 114? Específicamente que el magistrado, bajo resolución fundada, va a tener que analizar la postura de los acusadores, sean privados o públicos, de que el hecho que se le imputa es fácticamente posible de que haya sucedido, de un razonamiento posible en cuanto a un grado de culpabilidad, de autoría o participación, y específicamente con la modificación del sistema procesal, que es el sistema acusatorio, lo que se implementa es que esta restricción de derechos va a estar regulada a partir de los riesgos procesales. Que esto es, diríamos, el hito o los nuevos elementos que se deben considerar a la hora de requerirla y, por supuesto, son pautas para que el magistrado razonablemente pueda entender que no existe otra medida de coerción menos gravosa. Es decir, la necesidad, la oportunidad y el tiempo determinado. El artículo 114 determina en sus incisos, en realidad es actual, perdón, cuáles serían estos riesgos procesales que tienen que ver con el entorpecimiento de la investigación, el riesgo de fuga o lo que se denomina cualquier riesgo que se encuentre en el caso de causas en las que las víctimas sean en un contexto de violencia de género, cualquier daño psicológico o físico que pueda sufrir ella directamente o sus allegados, sus familiares. Hay una reforma en el 2016 que amplía el artículo 114, donde hace un mayor detalle respecto de cuándo o qué son los riesgos procesales. En el artículo 114 bis, 114 ter, 114 quater. Establece específicamente cuándo estamos ante una situación de entorpecimiento de investigación, cuándo ante una situación de peligro de fuga y cuándo estamos ante una situación en la que se ve vulnerado o se ve en riesgo la mujer víctima en una causa de contexto de género, habiéndose analizado que el imputado no respondió o no acató normas de coerción preexistentes a ese pedido. Vendría a ser un nuevo fundamento con lo que cuentan los acusadores para fundar la medida de coerción. Actualmente, en julio de este año, se sancionó una ley, que es la ley de reiterancia, que amplía esta posibilidad de un nuevo fundamento de privar a una persona sometida a un proceso cuando los acusadores presenten evidencia ante el magistrado y que señalen que esta persona tiene un proceso abierto, una formulación de cargo ya en tiempo y que si bien no hay una sentencia firme, se la entiende como que esta persona es proclive a este tipo de actividades. Esa es la última reforma, que bueno, que ha tenido algunos, lo dejo para lo último, ha tenido algunas oposiciones, obviamente, desde el Ministerio de la Defensa y también desde el control de legalidad que tienen los magistrados que hacerlo, que tiene que ver con un control de constitucionalidad. Otro punto importante en lo que respecta a estas medidas restrictivas tiene que ver con el plazo por el cual son operativas y son razonables. El artículo 119 establece básicamente que para las causas comunes el plazo máximo previsto por el código es de un año, contar desde el que se determina hasta pasado el año, y que tendría un plazo fatal. Y para las causas complejas, estipula que la prisión preventiva se puede extender a los 18 meses, disculpen. Obviamente, esto causó grandes hitos en el punto de los antecedentes, en la provincia de Neuquén, específicamente me voy a referir. ¿Por qué? Porque muchas veces investigaciones conllevan un tiempo más prolongado
que un año o que los 18 meses, o se encuentra en una instancia, no ya en una instancia preparatoria de la investigación, sino ya avanzado a un juicio, y es necesario o consideran que esta limitación mediante la prisión preventiva se tiene que extender. El primer fallo fue Canales, no fue Canales, fue Salcedo, en el que se analizó cuál era el plazo específicamente. En la cuestión en particular, lo que se analizó en ese caso es que el cumplimiento del tiempo previsto era de un año y que al momento de que se produzca la extinción de la medida o la continuidad, estaban en una instancia procesal de un doble conforme. Entonces, lo que se resolvió jurisprudencialmente fue, bueno, ya no estamos hablando de la instancia preparatoria, estamos en nuestra instancia, ya los riesgos procesales son distintos, eh, este tiempo previo que establece 119 no es acorde a esta situación procesal, ¿sí? Porque ya habían avanzado en la instancia del juicio. El segundo hito jurisprudencial es con Canales y Turra. Canales y Turra, lo que se analiza directamente, los tribunales determinaron el plazo, perdón, ¿eso es que me quedan 4 minutos? Ah, el plazo de la prisión preventiva es automático, cumplido el tiempo que se fijó, la prisión preventiva debe extinguirse. Y así se resolvió. Y por último, una última situación jurisprudencial que habla específicamente de una medida alternativa que se propuso por parte de los operadores. Entonces el juez no determinó esta operatividad de si vence o no el plazo en forma automática, sino que dijo que, bueno, como la defensa llevó la posibilidad de una medida de coerción, habiéndose pasado el plazo del año previsto por el 119, una medida de coerción menos gravosa, que era una prisión domiciliaria. Eso fue decir que no hay una resolución básicamente de decir que uno pueda establecer, esta es la línea jurisprudencial en mi entender. Bueno, eh, avanzando un poco en el rol de la defensa, estas medidas cautelares conllevan a una defensa activa y proactiva, litigarlas justamente desde el primer momento en que uno se presenta como defensor. Desde el momento de la designación del caso, generalmente los controles de detención son paralelos a la formulación de cargo, es una entrevista directa con el imputado, tomar conocimiento de quién es, dónde vives, arraigos, vínculos familiares, trabajo. Entonces, posibilidad de qué? De litigar los riesgos procesales. Eso es vital. Obviamente existe la posibilidad de que ante una resolución adversa uno pueda recurrir, pero entiendo que la dinámica del defensor es una intervención rápida. Y en esta intervención rápida, que es la que propongo, o habiendo observado esta oficina de servicio de antelación al juicio, que es un organismo que fue creado por la OEA, que ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? Es una oficina que permite recabar información en forma fehaciente, confiable, y que le brinda a los operadores, no tanto ya sea no es que es determinada para la defensa, la fiscalía o la magistratura, es un sistema que recapta información de quién es el imputado y cuál es la necesidad de una restricción o de un control para no privar a la persona de la libertad. Viendo cómo se manejan en la provincia de Neuquén, pude observar que en el 2000, en la primera circunscripción, se dictó una resolución, la resolución 56 del 2000, desde el Ministerio Público de la Defensa, en la que propuso un relevamiento de información respecto a las suspensiones de juicio a prueba y las condenas de ejecución condicional. Esta oficina, que solamente tiene injerencia en la primera circunscripción, me dio la pauta de que bajo esa operatividad, ese funcionamiento y esos elementos que le sirven a la defensa para determinar cuándo es necesario tomar información para poder presentar quién es el imputado y cuáles son las medidas de coerción justas, necesarias, razonables y aplicables al caso,
Me pregunté si se podía trasladar una idea de esa magnitud, pero en esta oficina de antelación al juicio, que tramita en muchos lugares. Justamente lo que le permite, y en forma confiable, que es lo que es lo vital, es buscar información de relevancia. Esta información de relevancia la dota el propio operador, el que trabaja en esa oficina, la sube a un sistema que tiene que ser un sistema, obviamente, ya sea informático, con un equipo de trabajo, ya sea desde los recursos, desde la tecnología, como de los recursos mismos, de los recursos humanos, y presentárselo a los operadores. Obviamente que es algo que es muy complejo, caro, pero la idea sería de trasladar, en principio, tal vez para la defensoría, en forma, si teniendo en cuenta la autonomía de la defensa, trabajar esa información, en principio, para la defensa y después de ver que es confiable, eh, poder brindárselos a todos los operadores y que sea un centro de recuperación de información para todos. Y eso lo que va a limitar es la litigación por la litigación misma y realmente entender este sistema que lo que tiene que llegar a juicio es lo necesario y no todo. Nada más. Te voy a hacer una pregunta a continuación Sí. de esta última propuesta que haces. ¿Sabés si actualmente, nos hablaste de la resolución esta del 2000 y esta Sí. oficina en la ciudad de Neuquén? Sí. ¿Sabés si en la actualidad el Ministerio Público de la Defensa cuenta con algún recurso que pueda cumplir de alguna manera esta función de la oficina que vos proponés? Sí, tiene justamente se creó una oficina de control, tiene registrado quiénes son las personas, en realidad porque ya estás, eh, la oficina de control de suspensión de juicio a prueba y de condenas de ejecución condicional, ya tenés a la persona probado o al imputado con una condena y que se le imponen medidas coercitivas. Lo que hace específicamente es el control de decir esta persona dónde vive, quiénes son sus lazos, datos personales, datos físicos. Esa información ya Bien, está. pero más allá del registro de esta información Sí, de personas que ya tienen una condena o una suspensión de juicio a sí, prueba, alguien, una oficina, un organismo que pueda ayudar en esta investigación Ah, de esa información que vas a usar después como defensor para litigar las medidas cautelares que como que pongas. quién podría ayudar o cooperar. Si existe hoy en el Ministerio Público de la Defensa algún organismo que pueda realizar esta tarea, que auxilie a los defensores en estas investigaciones, y específicamente respecto de las características de la persona acusada para que tengas información relevante Claro. para usar en la litigación de la medida. La verdad que lo que yo vi y analicé del organigrama, no vi que haya algo así como un prestador o recuperador de información. No lo encontré, soy sincera. Vi esta oficina, qué es lo que hace, cuál sería la función y cómo podríamos magnificar su actuación. Ahora no lo conozco, no lo encontré por lo menos en lo que busqué. Yo soy de Río Negro y por lo que pregunté no lo vi. Pero puede ser que sí, perdón. No, por ahí ahora te hago una pregunta. ¿Sabes en qué consiste el servicio de gestión penal? Sí, el Servicio de Gestión Penal es un equipo interdisciplinario que colabora con todos los defensores de la provincia Río Negro, perdón, de Neuquén. Este equipo de gestión penal capta información, yo lo que no sé si, y trabaja con distintas disciplinas. Son médicos, psicólogos, hay criminalistas, hay médicos comunes que no tienen que ver con la psicología o la psiquiatría. Lo que intenta abarcar estas oficinas es justamente colaborar en la investigación del defensor que le dice, bueno, para un caso en concreto yo necesito hacer, por ejemplo, una pericia psiquiátrica respecto a esta persona por considerar que puede tener alguna falencia en cuanto a la defensa efectiva. Entonces, se ayuda de estos operadores.
sea, ¿podrías usar este organismo para esa información que Sí, necesitas sí. para mitigar las medidas cautelares? Yo creo que se podría implementar, a ver, cómo esa información que ellos tienen, que muchas veces no está direccionada específicamente a hablar de la persona y de las características, como el eje de decir, bueno, esta persona, como es adicta, tiene, porque la oficina de atención específicamente lo que hace es actuar a requerimiento. Y acá poder captar esa información, bueno, y sí, hacer algún sistema de incorporación de información para valerse en todos lados. Pero sí, sí se podría, porque hay asistentes sociales, estos asistentes sociales son de campo, van a los lugares, se entrevistan con las personas, muchas veces en lo que es flagrancia actúan en forma conjunta con el defensor en la búsqueda de testigos, el lugar del hecho, y sí, tienen información que sirve para esto, sí. Te hago, saliendo de tu tema, hemos consensuado algunas preguntas por una cuestión de estandarizar Sí, sí. y hacerlo equitativo entre todos los postulantes. Entonces, esas preguntas que se van a reiterar. Si ante un planteo que efectuaras como defensora en la etapa de control de acusación Ujú. o como resultado del juicio de responsabilidad se produjera un cambio de calificación por una más beneficiosa, viene acusado por una calificación que no admite la posibilidad de una condena en suspenso y se produce este cambio de calificación en cualquiera de las dos etapas, como consecuencia del juicio de responsabilidad o como producto de un planteo con acogida favorable que efectúas vos en el control de acusación. ¿Qué tipo de planteos podrías hacer a raíz de este cambio en la calificación? En principio, siempre lo que hay que tener en cuenta cuando uno está litigando en la audiencia de control de acusación es que se respete el principio de congruencia. Este principio de congruencia es lo que nos da el parámetro entre el hecho que se investiga y la prueba con la que yo me defiendo, ¿no? Entonces, obviamente, si en la teoría de la defensa yo propongo un delito menor o una calificación, una teoría distinta que conlleva una calificación menor, es decir, siempre y cuando mi calificación menor yo tenga la prueba para acreditarlo, entiendo que es la forma del planteo que se hace, ¿no? Controlar que el delito lo puedo acreditar. Y la acreditación tiene que ver con la congruencia entre la acusación y la prueba. No sé si me expliqué. Sí, ¿Sí? sí. Ah. O sea, harías un planteo respecto a la congruencia. No, no es que Verificarías claro, que verificaría que no haya una la- afectación a la congruencia, porque es lo que me da el parámetro de que mi defensa tendría la posibilidad de llegar al camino que yo busco. Ese es el planteo, es decir, mientras eh, ese delito, una calificación menor, que sí, obviamente que va a ser beneficiosa, pero yo lo tengo que poder acreditar. Ujú. Y para poder acreditarlo, tengo que tener la posibilidad de la materialidad o de esta teoría de la evidencia que lo pueda sostener. Y en cuanto a la expectativa de pena que tenía tu asistido y la posibilidad o no de salidas alternativas, Sí, también. ¿realizarías algún planteo? Sí, el sistema en sí, el sistema acusatorio, lo que pretende es que la finalidad del sistema, la finalidad del proceso penal de estas características es resolver el conflicto primario, y este conflicto primario se puede resolver no solamente por un juicio oral, que sería, para el caso del sistema acusatorio, la última idea, buscar todas las alternativas posibles, y más teniendo en cuenta que lo que uno busca en una defensa es que la persona conserve básicamente el derecho a la libertad. Entonces, eh, si yo, ahí me perdí. Eh, no sé qué estaba diciendo, Te- perdón, me perdí. No, está bien, te proponía esto Sí. de que si Sí, las cambia la alternativas de pena. Sí, sí, las alternativas. Siempre que las alternativas sean beneficiosas, es primero que nosotros estamos al servicio del diputado. El diputado es el que toma la decisión de todo. Hay que explicarles cuáles son las alternativas, los posibles riesgos, y si la alternativa es beneficiosa, obviamente que hay que ir por una alternativa, más si tenemos la posibilidad de que la persona no vaya presa.
con un cambio de calificación. Eso es lo mejor. Y no desgastar al sistema cuando se puede resolver alternativamente el conflicto. Otra, me sigue mi compañero, ¿qué sucede si durante la investigación preparatoria, durante la etapa preparatoria, la fiscalía quiere controlar mis actos de investigación? ¿Alguna pericia respecto del imputado o de un arma o de cualquier elemento? La defensa no tiene el derecho, el deber de objetividad que tienen los acusadores públicos. La defensa tiene la posibilidad de la reserva plena de su evidencia y de todos los actos investigativos que lleven etapa. Obviamente, al momento de la audiencia de control de acusación, sí tiene que dar a conocer cuáles son las medidas las medidas de pruebas de las que se va a valer para el caso de llegar a un juicio. Pero durante la etapa de investigación, la actividad de la reserva es total, la actividad de la defensa es totalmente reservada. Ante un requerimiento específico de la fiscalía, ¿qué remedio pondrías? ¿Qué harías? Justamente la autonomía de la defensa, el derecho del imputado de tener sus estrategias sin tener que darlas a conocer. Es decir, el que tiene que demostrar, el que tiene la carga de la prueba de demostrar que el hecho pasó es la fiscalía, no la defensa. Gracias. Buenas. Hola. ¿Soledad o Silvana? Silvana. Silvana. ¿Cómo andas, Silvana? Bien, un poco nerviosa. Bueno, muchas gracias por concursar. Gracias. Nosotros te estamos evaluando, pero la que llegaste acá sos vos, así que el esfuerzo es tuyo, así que felicitaciones a vos. Que Gracias. nos ayudan, por los dos, tanto la doctora como yo hemos pasado este momento en el que vos estás pasando y sabemos que el esfuerzo es de uno, por más que tenemos gente que nos ayuda, así que felicitaciones a vos. ¿Te gusta la palabra hito? Porque has dicho 3 veces hito ¿Ah, sí? en tu exposición. Yo te voy a hacer 2 preguntas muy simples. Veo que la práctica la manejas. Entonces te voy a hacer 2 preguntitas sobre la teoría, si se quiere. Y uno es en relación a tu tema, al propio tema que vos expusiste. Hablaste de daño psicológico como riesgo procesal. Daño psicológico a la víctima. Corregime si no, porque tengo entendido que en el Código Penal hay un agravante específico para los delitos contra el interés sexual cuando hay un daño que se produce a la víctima. Sí, Sí, ¿no es cierto? ultrajante. Perfecto. ¿Vos tendrías algún reparo como defensora para que utilicen esa circunstancia particular para agravar la pena o para agravar la calificación o para agravar el delito y a la vez que sea utilizada como una especie de peligro procesal concreto? Es decir, son cuestiones que se litigan en distintas instancias procesales y merecen un análisis distinto. Para el caso, supongamos, no sé si respondo, pero a ver. Para el caso de que estemos ante, por ejemplo, la instancia de la formulación de cargos con esta evidencia que sostiene la Fiscalía como su teoría de la evidencia, en que existe una pericia psicológica que da cuenta del daño psicológico por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. En esa instancia, yo puedo, más allá que yo me puedo oponer o no, lo cierto es que es un elemento del tipo penal. Entonces, lo van a sostener. En la audiencia de un control de acusación, van a requerir para acreditar la conducta típica del agravante que la pericia venga al juicio. Ahora, esa pericia no me puede agravar la pena. Nosotros tenemos dividido el juicio de cesura y el juicio de responsabilidad. En el juicio de responsabilidad, obviamente, la Fiscalía tiene que acreditar todos los extremos del tipo penal. Y justamente las pericias psicológicas para el daño psicológico que requiere como elemento objetivo para acreditar el daño del tipo, lo van a utilizar. Ahora, volver a utilizármela en el juicio de la pena justa, razonable y humana, y ahí nos podemos oponer, porque ya se utilizó,
porque ya está acreditado. No me pueden agravar o no me pueden utilizar una medida que hace al tipo penal y utilizarla después también como una valoración subjetiva para agravarme la pena. Los estándares de la evaluación o valoración o la pena justa, razonable y necesaria para ese caso en concreto están estipulados por el artículo 40 y 41 del Código Penal. Entonces, no se podría volver a utilizar y obviamente hay que oponerse. Bien. Y la última, ¿te acordás un poco la diferencia entre instigador y autor mediato? Instigador y autor mediato. Puede que me esté confundiendo, pero bueno, el instigador es aquella figura que le exige a quien se lo, diríamos, reprocha la conducta que conscientemente le pide a otra persona que realice un acto determinado, ¿no? Como transmite la idea y propone los medios para que lo haga. Y el autor mediato es la persona que me puedo estar confundiendo. Y el autor mediato es la persona que sin la intención o sin el control hace algo que le piden. No sé, Bien. me puedo estar... Y bajo esa idea, en la primera circunstancia que vos dijiste, ¿qué sí, responsabilidad penal y quiénes la tienen? A, hace nacer en otro, B, que mate. Como bien dijiste vos, ¿los dos tienen responsabilidad penal o uno solo? se podría hablar también de alguna causal de, no sé, por ejemplo, de justificación o, por ejemplo, eh, alguna causal que pueda eh, analizarse desde la culpabilidad, si tiene el mismo grado de reprochabilidad o no. Eh, Y también como defensa se podría plantear que la persona que no tenía la intención, de acuerdo si es un delito doloso, es decir, que se requiera el dolo directo, no era ni su intención ni su deseo. Y en la segunda circunstancia, donde el segundo sujeto es utilizado como un instrumento, Sí. ¿ese sujeto tendría responsabilidad penal o no? Y hay que acreditar justamente que su conducta no fue bajo el dolo requerido del tipo penal. Listo. Muchas gracias por mí. Yo no. Bueno, Gracias por Gracias. gracias.